va a estar, ahí va a arrancar la grabación. Em, pero sí, Kafka tiene esas cosas. Hoy vamos a leer Josefina la cantante, que es un cuento que tiene bastante por recorrer. Esto quedó pendiente, ¿no? De ese encuentro en el que habíamos empezado, que yo estaba de manera muy simbólica presente, estaba simplemente manejando los controles, eh, mientras Pau llevaba adelante en soledad la coordinación del taller, pero, pero habían quedado estos dos cuentos en función de la discusión en torno a la censura, ¿no? Y que ustedes habían traído unas canciones muy hermosas para pensar la censura también en la música a partir de la composición, ¿no? de las letras, em, que había sido muy, muy divertido este encuentro. Pese a estar muy enferma, lo estaba disfrutando. Y ahí es la pregunta uy, se movió todo el escritorio. La pregunta que tenemos como disparadora es un poco para recuperar eso que ustedes ya habían discutido durante un tiempo importante, una horita y pico, pero ¿qué es que entendemos por censura? ¿Se acuerdan que habíamos leído, que habían leído un fragmentito de una novela de Liliana Hecker donde se hablaba de los libros y la relación con precisamente con la censura? No sé qué recuerdan, más que la historia en sí, sino la idea que había, ¿no? En relación a los libros y las formas de pensar o de entender el mundo para cierta población, para decirlo de alguna forma general. Ay, me da bronca porque ahora no me acuerdo más textualmente lo que quería decir en ese momento, hace 2 semanas, pero sé que algo me había llamado la atención en el texto, pero ahora ya no me acuerdo más qué era. Qué pena. Creo que está digitalizado en el Drive, por si en algún momento tienen ganas de volver. A ver, me voy a fijar. Sí. Sí, el archivo está, si querés lo puedo buscar ahora. No, no, tranquilo, busco y ya por ahí me acuerdo. Pero bueno, vieron que habíamos pensado en la censura como una forma más de la represión, ¿no? Creo que está en la diapositiva anterior, estas ideas disparadoras, em, que es una forma de ejercer la violencia también por parte de los estados y los grupos que detentan el poder, em, en el plano de lo simbólico, ¿no? En el plano de la producción simbólica. No solamente sobre quienes ac- actúan en el presente, sino también en retrospectiva. Hay toda una revisión y una reconstrucción que se hace desde el poder sobre un pasado que se considera peligroso, al que no se debe acceder, o que no debería estar disponible. Y por lo tanto, ocurren las cosas que ocurrieron durante tanto el Holocausto como la última dictadura militar argentina, con la quema de libros, el secuestro de libros y la censura en general de diferentes artistas. Sí, era me sigue resultando interesante que es una obviedad cuando lo decimos, pero eh, está plasmado en el fragmento que leímos del texto de Hecker, que dice que, claro, ¿no? En los libros no se explica en ningún momento o no se incita directamente a actuar de una manera, de otra. eh, no, como que a simple vista los libros son libros. eh, y sin embargo es lo primero en lo que se piensa para censurar por este tipo de gobiernos de los que venimos hablando. Y cómo
problematiza esto, la autora, a mí me encantó que quede este interrogante de, bueno, ¿qué es lo que hay en los libros que hace que los quieran censurar? Y también a los autores, ¿no? Y en relación a esto, tal vez lo que podemos agregar, que no recuerdo ahora, honestamente, todas las cosas de las que hemos hablado, para mí ya son una masa un poco uniforme de muchas ideas. Así que sí, ya mencionamos este concepto, les pido perdón, pero hay un autor que es Jacques Rancière que piensa la política, ¿no? A partir de la estética y puntualmente en relación a la literatura, dice que la literatura es una política, ¿no? Como al reorganizar el mundo de lo sensible, al volver audible o visible determinados elementos de una realidad que permanecen eh, subsumidas o imperceptibles. Y ahí está el autor en el chat. Y efectivamente los libros construyen una sensibilidad, ¿no? Hay un mundo que se nos abre en cada lectura frente a la que como lectores tomamos posición, ¿no? Como lectoras tomamos posición, casi sin quererlo, ¿no? Sin que sea de manera súper consciente o que ese posicionamiento tenga que ver con determinado horizonte ideológico, sino con justamente lo que nos interpela a nuestra subjetividad. Perdón, ¿se acuerdan en qué, si hay algún texto en particular que lo trabaja, o sea, en el que lo trabaja Rancière? Sí, el libro creo que se llama Estética y Política Listo. y reúne un montón de conferencias, artículos, son como muchos capitulitos que no son muy sistemáticos, pero Mm, también por cómo es el señor, ¿no? ajá. Francés, no podía ser otra cosa. Em, pero el primero de esos, o los primeros dos, hablan de la literatura y la política en general. Luego los otros em, van apuntados tal vez a diferentes libros, más de crítica, pero que también analiza desde esa perspectiva. La sirven más como modelo que como marco teórico tal vez, pero en los primeros capítulos de ese libro está. Yo también estuve como un momento de buscar y rastrear ese concepto en algún lugar y es medio difícil de sistematizar la escritura de Rancière porque es muy variopinta, pero es muy interesante siempre. Sí, el libro tiene varias traducciones, entonces lo que sí se mantiene es estética y política, pero la primera parte lo encontré como el reparto de lo sensible, punto, estética y política, o también la división de lo sensible, dos puntos, estética y política, pero bueno, es ese. Es una idea como disparador, ¿no? Que funciona muy bien. Pero bueno, sin más, podemos, si quieren, ir avanzando hacia la lectura del cuento, como para tampoco quedarnos en algo muy teórico, muy abstracto. Si quieren, podemos ir como... Sí, también, bueno, esto recuperamos un poco lo que estuvimos hablando el encuentro pasado, en el caso de Alemania, de la quema de libros, como hecho puntual así, material, digamos, que pone de manifiesto esta censura, como hoy es un sitio de memoria, hemos hablado de que en Berlín tenemos esta especie de monumento. Y ahora sí llegamos a Kafka, que por supuesto esta imagen es tomada prestada, no, no me armé toda esa biografía yo. Eh, pero bueno, Kafka es conocido mundialmente, así que alguna cosa de Kafka deben saber recordar como para empezar a pensar en él como autor. Que, bueno, si les digo Kafka como autor, qué se les viene a la mente?
Y como acabo de decir, cada uno necesita su tiempo para poder entenderlo y leerlo, la verdad. Como te digo, de vez en cuando es como que Kafka, ahora estoy pensando en el proceso, yo lo leí porque estaba obligada a leer el proceso, pero creo que si lo agarro ahora con cosas que ya pasaron, haber estudiado, por ejemplo, también 6 años de derecho entre medio y todo eso, que pasaron cosas ahí y todo eso, es como que por ahí le doy otro sentido a lo que escribe. También si uno considera de que en teoría él nunca quiso publicar sus cosas, de que sobre todo se publicaron post-mortem, porque él mismo era su propio crítico más grande que existía en el mundo, como que lo hace entender de que él sabía que estaba complicado el tema, creo. Sí, eso que señalás, Bárbara, es clave para también entender cómo se organiza su obra, ¿no? Él no la quería publicar, pero bueno, muere de forma muy temprana y ahí aparece creo que en el, donde vieron que hay un dibujito de un códice, ¿no? Como, bueno, ahí dice, Sí, ¿no? Antes de morir pide a su amigo Max Brod que destruya sus manuscritos y por suerte para nosotros, pero no sabemos bien qué opinaría Kafka al respecto, no lo hizo. Y tenemos su obra, pero bueno, en ese estado, ¿no? En ese desorden en el que había quedado. sí, desorden y también es interesante pensarlo desde la materialidad, que uno cuando, va, uno, nosotras por lo menos cuando pensamos en la lectura siempre también estamos atentas a la materialidad. No es lo mismo las obras de Kafka como nos llegaron, las que se publicaron post-mortem, que si Kafka hubiese participado de esa edición, de ese proceso de publicación. Por ahí hubiese tenido cambios o hubiese sacado cosas, no sé. Entonces lo tenemos ahí como sin pulir por él, o sí pulido, pero digo, no pensando en una etapa de publicación, eso seguro. Y bueno, recién Bárbara, vos mencionabas que estudió derecho o leyes, como le queramos decir, que eso también influye mucho en su escritura, ¿no? Hay muchas cosas biográficas, podemos decir, que un poco eh, se meten ahí en la escritura de Kafka. Todo el tema del derecho es uno. También, bueno, la relación con el padre, si recuerdan eso, también aparece muchísimo. No sé si hay algo más que se acuerden, que quieran agregar de Kafka. Aunque también, sí, es que ahora hace un montón de tiempo, esas más de 10 años que tuve el libro en manos. Igual tenía una capacidad bastante buena en producir emoción y una imagen en la cabeza, Kafka. Aunque sea un loco total y muy abstracto, aunque sea abstracto, es igual muy emocional lo que escribe. Porque creo que si recuerdo bien en la emoción, y también la tenía ahora con Josefina cuando lo leía, em, como que sentía esa angustia, esa persecución, así de estar perseguida, como que, no sé, sí, algo provoca igual, así que su talento no se puede negar. Sí, bueno, los cuentos, ¿no? Que hoy cuando comenzamos Silvia había mencionado uno, ¿no? Ante la ley. eh, Muchos de ellos son muy breves y sin embargo logran como una sensación muy pujante dentro de la lectura, ¿no? Como que necesitamos resolver eso que se nos presenta, que los cuentos por lo general quedan en suspenso, ¿no? Y nosotros nos quedamos ahí esperando que algo pase distinto o en otro orden que nos calme esa ansiedad. Y bueno, eso es un gran logro, pese a que Kafka era muy crítico de sí mismo,
Eso es un gran acierto por parte de su escritura. Hay una pregunta, yo me acuerdo en la antropología cuando estudiaba en la facu nos habían dado nos habían leído en el teórico un cuento de Kafka que era un condenado que tenía las condenas escritas en su cuerpo. ¿Queda en el libro del castillo o estoy yo? Ese es el cuento de la colonia penitenciaria. Es, Ah, es un cuento que es tremendamente anticipatorio. sí. Hoy un poco la propuesta viene por ese carácter eh, anticipatorio de la obra de Kafka. Ese cuento, que es complejo de leer, es difícil, pero es muy bueno, anticipa con mucha precisión incluso en sus imágenes, en el argumento, lo que va a ocurrir luego en el territorio europeo. Es, es Sí, fabuloso. Ese cuento me gusta mucho. ese cuento lo habíamos pensado también, pero como era bastante más extenso, dijimos, bueno, eh, priorizamos este de Josefina, que es más cortito, quizás se lee un poco más rápido, pero queda como recomendación ahí si no lo leyeron. ¿Me repiten el nombre? La colonia penitenciaria es una de las traducciones. Eh, yo en el libro que tengo lo tengo con ese nombre. Que ahora que lo pienso no me acuerdo, no, no debe ser. Eh, el traductor no sé quién es, pero era un traductor que era muy reconocido dentro de las traducciones de Kafka, acá en Argentina aunque sea. Pero ahora no me acuerdo el nombre, así que no puedo agregar el dato. No, ahí me estoy fijando a ver si, Eso lo la sé, verdad. entre paréntesis, porque lo dijo una profesora en la facultad, nuestra profesora Mm, alemana. Me había quedado tranquila de que tenía el libro correcto, pero no me acuerdo quién era. bueno, no, Pero no. sí, luego cuando me acuerde se los mando por el chat si quieren. Bueno, entonces con este pequeño preámbulo de Kafka, que sabemos que eh, estudió Derecho medio por mandato, ¿no? Estudió Derecho, eh, que ha sido una persona bastante conflictuada en distintos aspectos de su vida y eso también lo traslada a sus obras, traslada también a las obras toda la cuestión política, todo lo político así en general, digamos, siempre aparece en las obras, a veces como con más transparencia o en lo más superficial, a veces no tanto, pero suele estar ahí. Y llegamos entonces a este cuento que es Josefina la cantora o la cantante o el pueblo de los ratones, que fue el último cuento que escribió Kafka. Eh, Escribió este y Un artista del hambre, esos dos, que también es buenísimo, Un artista del hambre. Si no lo leyeron y lo quieren leer, también ahí va una recomendación. Son los últimos dos que escribe. Ya cuando está en el hospital, ya medio en las últimas, escribe eh, estos cuentos. Entonces acá lo que trajimos son algunas preguntas medio disparadoras para charlar un poco del cuento antes de por ahí ver cosas puntuales. Eh, Porque creo que habían dicho, bueno, ahora no estamos todas, pero lo habían podido leer, no me acuerdo, Bárbara, creo que vos sí lo habías Sí, hace leído. 2 semanas, sí. Silvia, no sé vos si lo leíste. Aldi, ¿alguna vez lo leíste? No sé cuándo, pero alguna vez imagino que sí, ¿no? ¿O no? Capaz Porque te bueno, no, tocó otra selección. claro. No, 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 leí ese. Bien.
es un cuento que retoma una figura, ¿no? Que ya la habíamos visto, que es la de los ratones. ¿Se acuerdan que la novela gráfica de Maus, bueno, justamente Maus, o sea, quiere decir ratón o rata, no estoy segura ahora de la traducción, pero es un animal que estaba en el vocabulario, ¿no? Del momento en el que Kafka vivió y en el que vivieron también la familia de Art Spiegelman. Em, Sí, sí, y recuerden que a su vez, ¿se acuerdan que habíamos hablado cuando vimos Mouse que Art Spiegelman toma la figura del ratón de un artículo de propaganda nazi que, eh, que habla, ¿no? Del ratón de Mickey en ese caso, pero del ratón como la figura más amenazante, la figura también más, mm, no me acuerdo qué palabra era puntualmente, como muy negativa, ¿no? Como lo peor de lo peor son los ratones, que eso era del 35 más o menos. Entonces, Se le fíjense dice que, rata a los yutas. ¿cómo? Se le dice rata o rati a los yutas y acá Bueno, tiene ese actualmente. otro significado, ¿no? Sí, sí. Y además, bueno, las ratas, el ratón de por sí ya tienen una connotación negativa a nivel, eh, con esto lo podemos ver, que va más allá de una cultura en particular, ¿no? Como algo medio negativo por distintos, desde distintos aspectos, pero como, no sé, como no es el animal más agradable que te puedas imaginar una rata. Eh, Pero veamos cómo entonces, pensando por lo menos en la historia de Europa o de lo que ha atravesado eh, varios países de Europa, tenemos los ratones que como símbolo medio que van apareciendo de distintas maneras, pero esta figura se repite un poco. Eh, y también Josefina, se llama Josefina, eh, como si leyeron cuentos de Kafka, habrán notado que siempre hay un tema con el nombre eh, Joseph, Josephine, no sé si recuerdan de alguna otra novela o texto, que es un nombre medio camuflaje, ¿no? No me había dado cuenta. ¡Wow! Ah, de Joseph K., por ejemplo, en el claro. proceso. Claro. Ah, Que además Joseph K. Es la inicial del apellido, ¿no? Del autor. eh, es un poco como el indicio. Sí, así que ahí también aparece acá esto de este tipo de nombre. Y bueno, si pasamos ahora sí a la historia, ¿qué es de qué trata el cuento? De lo que se acuerden o algo que les suene. ¿O qué personajes aparecen? Y en teoría tenés al narrador que cuenta sobre Josefina. Josefina en sí, si no mal recuerdo o repaso así en rápido el texto, no tiene tanto diálogo por sí misma, no habla por sí misma, siempre se habla de ella. Y que cuenta un poco una sociedad, el narrador, que para describirla por ahí en colores gris, como que
Josefina es lo único que le da un poco de alegría y luz a su monotonía de vida que tienen, pero que también, si, como lo describe el narrador, tampoco no es que sea una belleza Josefina, sobre todo su canto, que es algo que en teoría ellos también saben hacer, pero que le dieron a esa persona, a esa Josefina le dieron como le atribuyeron un poquito más a lo normal de esa multitud. Y si mal no recuerdo, más o menos, no sé, estoy ahí viendo lo que subrayé hace 2 semanas. Está muy bien. Sí, tenemos como personaje central entonces a Josefina, que canta o canta, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con ese canto, que también es un ratón como el resto del pueblo, porque son todos ratones. Y como dice Bárbara, pasa esto a ella, se le da un lugar especial, tiene un lugar especial dentro de ese pueblo de los ratones. No es una rata más. Y no habla directamente, tenemos un narrador que sí nos va contando un poco, ¿no? De quién es Josefina, de qué pasa con ella y su pueblo. Y también por cómo habla, nos damos cuenta de que sería un ratón, ¿no? Como alguien más del pueblo. Y si es el pueblo de los ratones, bueno, es un ratón que le cuenta al lector eh, qué es lo que pasa con esa sociedad. ¿Y qué le pasa a esta sociedad? ¿Se acuerdan algo? Porque si tenemos a Josefina que canta o parece que canta, un poco Bárbara, vos dijiste que le dan un lugar un poco especial, que parece que es todo medio gris. Yo esto no sé si lo tengo en mi mente por las clases, de haberlo cursado, ¿no? En alemana, literatura alemana, o si es algo que yo asocié en algún momento, pero eh, Josefina es un personaje que tiene mucho carisma, ¿no? O hacia un sector de ese pueblo de los ratones. Para no usar el otro término que estoy pensando que tal vez es como muy spoiler, pero tiene cierto liderazgo, ¿no? Josefina en el pueblo de los ratones. Sí, que cuando la quieren callar no le gusta para nada, o mejor decir, cuando no le prestan atención no le gusta para nada. Bueno, todas esas cuestiones que acá justo me había subrayado un poco para caracterizar esa sociedad al resto del pueblo, como que ponen, nuestro pueblo no conoce la juventud, apenas una breve infancia, una generación y cada una de ellas es numerosa, presiona a la otra, los niños no tienen tiempo de ser niños, como que, bueno, nada, como una sociedad muy estricta, trabajadora, en comillas, oprimida, así como diría yo el resto del contexto de Josefina. Sí, se pone en un momento en primer plano el tema de los derechos humanos y de lo que pasa con las infancias en esa sociedad. Porque toca varios temas, ¿no? Habíamos dicho que hay cuentos que son bastante políticos, pero eh, tenemos un narrador que empieza a hablar, parece bastante lento al principio, o por lo menos eso es lo que a mí me generó, que uno dice, bueno, va hablando como con cierta parsimonia, pero en ese hablar y hablar de lo mismo, porque todo el tiempo está hablando de Josefina y de la sociedad y del canto, pero en eso se van metiendo estos temas también. Súper interesante ese apartado que señalás, Bárbara, ¿no? La, la anotación esa es muy valiosa.
Sí, Sí, hay una parte que a mí me había gustado del texto que decía que su canto no consigue alejar la desgracia, nos da por lo menos la fuerza para soportarla. Digamos, un grupo es un equipo. No, no, bueno, es una sociedad bastante como limitada. Y para mí, esta cuestión de buscar una representación, lo de liderazgo me parece una palabra piola en ese sentido. Chata, ¿no? Andás a, digamos, veremos si es porque siempre fue así o algo la llevó a esa A chatura, esa chatura. esa limitación. sí. Eh, Gracias, Aldi, por el aporte. Ahora podemos ir viendo el texto, sí, vamos. Cuando mencionan algo que es del texto, lo podemos ir viendo ahí. Algo que no dijimos, que lo dimos por supuesto, es que Kafka fue censurado, ¿no? O sea, el así fue. Eh, y a mí siempre me pasa que cuando leo textos de un autor que fue censurado, ya sea en el Holocausto, en alguna dictadura o régimen totalitario, como que me empecino en ver, algunos son más evidentes, otros menos, en qué es lo que, como decía Liliana Hecker, qué es lo que tienen esos textos que los convierten en una amenaza, ¿no? Eh, entonces, bueno, podemos ir viendo el texto y tenemos algunas cositas acá marcadas que podemos ir charlando también. A ver. Ahí lo pueden ver. No sé, Silvia, si ahí está, que a veces hay problema. Bueno, no me acuerdo si hay problema con cómo se ve. Sí, que se ve chiquito, pero lo podemos leer, lo que esté resaltado lo podemos leer así, pues, escucharlo y seguirlo mejor. Sí. Entonces, bueno, primero habíamos marcado el comienzo, ¿no? Que ya es bastante, eh, que guía un poco la lectura o la impulsa, podríamos decir, porque dice, nuestra cantora se llama Josefina. Nuestra cantora, como si fuese también una, ¿no? Sí, Que como si sí, ser cantora tuviera un significado social más allá del hecho de cantar en sí, ¿no? Como si fuera un rol a desempeñar. claro. Quien no la haya oído desconoce el poder del canto. Entonces ahí aparece ya esta palabra poder, eh, como poder del canto, como diciendo, bueno, eh, hay algo en Josefina que es particular, ¿no? Y después ya se empieza a caracterizar un poco a la sociedad, porque dice este narrador, solo Josefina es la excepción, ella ama la música y sabe transmitir sus bondades, ella es única, con su partida desaparecerá la música de nuestras vidas, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Entonces ya se nos empieza a eh, delinear una sociedad que no sabe cantar, sí, Aldi. Que también, me asusté porque es como la voz de golpe. Que además también ya el hecho de que en un comienzo piensa en una voz narradora colectiva, en un nosotros, que eso no es particular en la literatura, o sea, eso es particular en la literatura, ¿no? Una impronta, una mirada como ya global, aunque haya un narrador, digamos, que eso también para mí es re interesante este cuento, empezar Sí, en grupal, siempre está perdón. hablando a nivel, sí, qué bueno que que lo resaltes porque sí, siempre está hablando de ese pueblo. Ya el título lo plantea y después el narrador habla siempre en nombre de un nosotros. A veces vamos a ver que ese nosotros se segrega un poco, ¿no? Están los aplaudidores de Josefina, por un lado. Después se habla, por ejemplo, de los niños, como mencionamos recién, pero siempre la base es esa, ¿no? Esa sociedad. Y como si estuviera presentándose ante alguien que es ajeno a ese grupo, ¿no? Como si toda esa narración fuera
para presentar a una sociedad. Sí. Y acá, en la primera página, ¿no? Ya empieza como, se planta esta duda de qué onda con Josefina, ¿no? Porque dice, en círculos de confianza reconocemos abiertamente que el canto de Josefina no tiene nada de extraordinario. O sea, el canto en sí, así pelado, no tiene nada de especial, ¿no? Y se pregunta el narrador, ¿se trata realmente de un canto? ¿Se trata realmente de canto? ¿No será acaso un silbido? Y el sonido del silbido lo conocemos todos, es una habilidad propia de nuestro pueblo, o tal vez no una habilidad, sino una forma de expresión vital innata. O sea, el canto es como hablar para los ratones, ¿no? Que es el canto, el silbido, que dice que para él es eso lo que tiene Josefina, es algo que tienen todos. Pero bueno, algo hay en Josefina que, de nuevo, la hace única, ¿no? Y particular, y que la hace cantora. Pero ya esta duda queda ahí planteada desde la primera página. Y acá ya se nos tira una información importante, ¿no? Porque dice el narrador, para la comprensión de su arte resulta necesario no solo oírla, sino también verla. Entonces, es toda la performance, ¿no? que hace Josefina que genera tanto en el pueblo de los ratones. Si van viendo algo que ustedes marcaron en sus textos o quieren agregar, pueden ir eh, viéndolo así, podemos también ir hablando. Sí, abren el mic y hablan. Em, pero sí, a mí este momento del cuento me hace pensar en un montón de cuestiones que, bueno, que luego van a ser reafirmadas a lo largo de la narración, así que podemos seguir si querés, Pau. Em, pero que tiene que ver con esa dimensión sensible no solamente del sonido, sino también de todo lo que cautiva en la imagen de Josefina y qué lugar ocupa, ¿no? Dentro de esa sociedad. Para que todos puedan verla, necesariamente tiene que estar elevada en algún espacio, ¿no? Para que esta performance pueda ser apreciada. Y acá, bueno, de repente, eh, por un lado se va caracterizando al pueblo y por otro a Josefina, ¿no? Como que en esta narración aparecen las dos cosas medio entrelazadas. Acá, por ejemplo, dice que Josefina niega cualquier relación entre su arte y el silbido. A los que son de una opinión contraria solo les muestra su desprecio y con toda probabilidad un odio no confesado. Que eso es como que leyéndolo también desde el taller, por ejemplo, con los temas que venimos tratando, bueno, que de repente para el que piensa distinto solo haya odio de una figura que es bastante líder, ya hace ruido, ¿no? Y puede hacernos pensar, bueno, algo ya podemos intuir de por qué este cuento, por ejemplo, de cabeza iba a ser censurado. Imagino, esto no lo sé, así que no, no lo voy a decir como una afirmación, pero me imagino que en la dictadura también se debe haber censurado a Kafka. Acá, eso no Sí, lo sé. seguramente. Sí, el dato ese no lo tengo, lo podemos chequear, pero en general con los autores extranjeros era más liviana el tamiz, así que tal En vez psicología en la dictadura no se leía Freud, estaba prohibido leer Freud en la facultad de psicología. claro, sí, Y había entró en el tema del nazismo. cosas que no tenían a veces mucho sentido, ¿no? Ocurrían,
pero sí, No, me lo que pongo pasa es que a si averiguar. coloquian más un análisis del yo, se adelanta al fascismo y al socialismo como movimientos sociales. Se habla de la iglesia y del ejército como masas artificiales y le saca la careta a la iglesia y al ejército. Eso obviamente el ejército no lo iba a dejar pasar, ni tampoco la iglesia, cómplice del genocidio. No, claro. Sí, tiene, o sea, hace todo sentido dentro de, voy a decir, tiene todo el sentido del mundo, pero no, no para mí, sino dentro de ese marco de pensamiento. Lo voy a buscar a ver si Kafka fue censurado. Bueno, mientras chequeamos ese dato, acá otra cosa que marcamos es eh, que se empieza a caracterizar también al auditorio, ¿no? O sea, sigue con la sociedad, pero la sociedad en el momento en que Josefina canta, que dice, su auditorio no silba, es un silencio ratonil, como si participásemos de la anhelada paz de la que nos aparta nuestro propio silbido. Así que permanecemos callados. ¿Es su canto el que nos embeleza o el silencio solemne que rodea la tenue vocecilla? Entonces ahí ya, primero la duda estaba en qué pasa con Josefina, que es puesta en ese lugar mientras el resto no. Y ahora un poco se invierte podemos pensar que se invierte un poco eso de pensar en esa figura única y se piensa en el auditorio, de que bueno, lo que quizás embeleza no es Josefina y su canto, sino lo que empieza a generar en la multitud la paz, ¿no? Que siente esa multitud en ese momento ahí con esta Josefina. Y bueno, acá se sigue hablando de cómo es Josefina, de que si no puede enseñar comprensión, sí podrá enseñarle un respeto aprensivo a este público, ¿no? Que eso también es bastante controversial si lo pensamos, Autoritario, digamos. claro, autoritario, sí. Leerlo ahora en este año electoral de Argentina es como que, ay, Dios mío, sigue siendo muy actual Kafka. Sigue siendo muy actual y a mí este, esta, eh, esta frase que marcamos acá me llamó mucho la atención porque cuando leemos cosas a nivel historia también del holocausto, de la dictadura, siempre está esto del orden y del respeto y del miedo, ¿no? Que está del otro lado, que no es un respeto en realidad, es que era miedo. Eh, y me hizo pensar, wow, cómo se ve todo eso que uno ya lo tiene en la cabeza, cómo en esta línea aparece dentro de la literatura. Por eso está ahí marcado como solito, pero porque me parece que tiene, y como decís vos, Ale, mucho peso también pensándolo desde nuestra actualidad ahora. A mí lo que siempre me sorprendió de este texto, eh, porque bueno, yo cuando lo estudié propuse una lectura un poco controversial para la profesora, porque yo no vi ahí o sea, sí vi, pero un gesto autoritario, quizás un gesto esto de líder, pero un líder elegido, que también después encontramos líderes elegidos democráticamente y que terminan siendo dictadores, ¿no? Entonces, a veces siento que Josefina sirve para reflejar una actitud ante el poder y no siempre que llega de forma, ¿cómo se dice? Sí, autoritaria, sino también democrática. Mm, sí, Pero esa lectura no fue muy, por ejemplo, acá, o sea, hay algo ahí donde, que, digamos, que la siguen poniendo a Josefina en ese lugar. Y bueno, eso no cayó bien. Puedo adelantarme un poquito al final y decir que
porque ya lo va presentando el cuento, ¿no? Esta relación entre Josefina y los ratones, que es un poco paradojal en ese sentido, ¿no? Donde hay no es unidireccional el liderazgo de Josefina, ¿no? Sino que hay efectivamente algo ahí que se construye. Sí, y además sin auditorio no existe Josefina, porque además eso es un poco también lo que construye el texto, ¿no? Ella no, el poder del canto se lo termina de asignar el pueblo de los ratones. Claro, el Sin eso, colectivo. claro, Sí, sin sí, sí. eso, bueno, que cante sola y que bueno, algo parecido pasa después, ¿no? Como, Yo en esa lectura, Aldi, no veo grandes controversias en relación a lo que plantea el cuento, ¿no? Así que, bueno, claro. para pensarlo más adelante. Si querés leo ahí, Pau, así no, puedes tomar un ¿Vale? mate. Para congregar a esa multitud, para reunir a nuestro pueblo, siempre disperso y en movimiento por motivos no muy definidos, Josefina solo necesita echar hacia atrás su cabecita, entreabrir la boca y dirigir sus ojos hacia lo alto. Adoptar, en definitiva, la postura que identifica su posición a cantar. Lo puede hacer donde se le plazca, en un lugar visible y abierto o en un rincón oculto, elegido caprichosa o casualmente. La noticia de que va a cantar se extiende enseguida y se forman procesiones en esa dirección. Aparece de nuevo esta dimensión performativa, ¿no? de Josefina, cuando lo único que tiene que hacer es echar atrás su cabecita, ¿no? Con ese diminutivo que también marca una relación del narrador con lo que está contando. En esos casos se pone furiosa y da fuertes pisotones en el suelo, maldice como no lo haría ninguna señorita, incluso muerde, pero ni siquiera un comportamiento semejante logra perjudicarla. Claro, eso cuando surgen inconvenientes, ¿no? Que lo dice un poquito ahí más arriba en lo que quedó en Sí, blanco. Eh, y de vuelta vemos esta figura que se enoja, ¿no? Como habíamos leído en otra cita arriba. demanda atención. No sé a qué presidente me vas a acordar. Bueno, No me suena. Maldice el como no futuro lo del haría libro. ahorita. Además, no está tan lejos de morder, y eso que hasta donde sabemos no es una rata real, pero Eh, y acá aparece otra pregunta que va un poco en sintonía con las otras que se hace el narrador, porque es un texto a la vez reflexivo, ¿no? Porque nos deja estas preguntas y uno, a medida que va avanzando, sigue con estas preguntas en la cabeza. Por ejemplo, ¿qué impulsa al pueblo a satisfacer los deseos de Josefina? Mm, y ahí empieza, es una pregunta difícil, ¿no? De responder. Eh, y ahí aparece otra característica del pueblo, ¿no? Y dice, que eso no está marcado, pero lo leo, nuestro pueblo apenas conoce la lealtad incondicional. Entonces dice, un pueblo así no se puede entregar incondicionalmente. Eso también lo intuye Josefina. Eso es contra lo que ella lucha con toda la fuerza de su débil garganta. Entonces, de repente, vemos este tire y afloje, ¿no? Que mencionábamos con otras palabras hace un cachito del pueblo, y ahí para mí tiene sentido también lo que decías vos, Aldi, de una lectura de alguien que es elegido democráticamente, si pensamos en Josefina como un político, ¿no? Eh, que no sea elegido democráticamente o caiga de manera autoritaria, eh, el pueblo es el que va definiendo si sigue ahí, si dice, bueno, no, hasta acá. Entonces, a mí me parece como muy fuerte esta parte del texto, porque de repente
se va construyendo cierta imagen de Josefina, ¿no? Con esto de que insulta a todo el mundo, de que impone respeto, de que, ¿no? Como... Y de repente dice, pero igual el que marca la cancha es el pueblo. Y el pueblo es el que decide hasta acá sí, Satisfacer. Sí, sí. cómo. No, que es el pueblo el que elige satisfacer a Josefina, ¿no? En la pregunta no es por Josefina, sino por el pueblo. ¿Qué hace el pueblo frente a esto? Sí, hay alguien ahí levanta la mano. Creo que por eso también nos deja incómodos Kafka, porque siempre nos pone en qué hacemos frente a, es como en el proceso, siento, ¿no? O frente a la puerta, que es como, bueno, si pasás o no pasás depende de vos, al mismo tiempo no depende de vos, pero tenés una agencia, sos como medio manejado, pero tenés una agencia. Eh, y eso tal vez es incómodo para los lectores, ubicarnos ahí, decir, reconocernos que tenemos, que delegamos poder en otro. Sí, que también somos responsables. Justo, nada que ver, pero bueno, sí tiene que ver, pero hablando de la otra vez en una juntada que se hablaba de la marcha universitaria, porque justo varios veníamos de ahí, y alguien dijo que algo como, bueno, pero yo qué puedo hacer desde mi lugar, que soy un simple ciudadano, y uno dice... Bueno, ahí en eso es donde, por ejemplo, Kafka te ubica, ¿no? De, bueno, sí, vos solo no vas a lograr sacarte de encima una Josefina si querés sacarte de encima, pero eh, sí también sos parte de esa sociedad. No Y sé como si decía vos, ustedes Aldi, tenés agencia. Sí, No sé si ustedes lo habían hablado ya en otros espacios, en otros encuentros, pero por algo hay una como reivindicación de que la dictadura, por ejemplo, argentina, la del 70-80, fue una dictadura cívico-militar o cívico-eclesiástico-militar, Y digamos, por la... empresarial. sí. Sí, ¿Qué, Silvia? Eh, Perdón. Empresarial. Las dictaduras las bancan las multinacionales, que son las que nos gobiernan el mundo. Después los presidentes, está la ilusión del voto, pero es un ñanga pichanga. Una, porque el presidente ya es una figura simbólica, no es la persona que ocupa el sillón de Rivadavia. Y segundo, que todos terminan representando a grandes grupos económicos. sí, completamente. Eso lo habíamos conversado mucho con Walsh, por ejemplo, que es un aspecto que desde la carta abierta se pone de manifiesto eh, inmediatamente, ¿no? Que hay una complicidad, hay una conveniencia en el gobierno de facto que ocurre entre el 76 y el 83. Y lo que decía Arlie, que en relación a la dictadura cívico-militar, donde hay una parte de la población que efectivamente fue convencida de que ese proceso de reorganización era necesario. Y esa construcción no fue, eso si quieren lo podemos charlar después con el cuento de Elsa Bornemann, pero fue una construcción que se fue dando a lo largo de por lo menos una década, ¿no? En relación a las militancias, a los grupos militantes a las políticas de gobierno. Sobre la dictadura, una cosita que agrego es que vieron que a veces se le dice dictadura militar, dictadura cívico-militar, dictadura cívico-eclesiástico-militar, bueno, las variantes. Y la otra vez, hablando con María, quien nos visitó la semana pasada, me comentó de un autor, que ahora no recuerdo el nombre, pero le puedo preguntar, que plantea por qué elige él decir dictadura militar, porque dice que si uno nombra en el mismo nivel la parte cívica, pareciera que están en igualdad de condiciones y responsabilidad
el gobierno, los militares y por otro lado los civiles, ¿no? Entonces como que problematiza mucho este tema de cómo llamar a la dictadura. Y me parece re interesante porque yo no me lo había puesto a pensar hasta el momento, así que ya me lo anoté para preguntarle porque no me acuerdo en Sí, qué ahí Andy autor. pidió el nombre, así que luego lo pasamos. Eh, Sí, ya me lo anoté acá eh, porque si no me voy a olvidar. Pero sí, es interesante. pero bueno, volviendo a Josefina, que es nuestra líder carismática que estamos acá viendo cómo Kafka la va trabajando. Y acá aparece lo que ya habían mencionado ustedes, no me acuerdo bien quién fue, que dice, pero en la difícil relación entre el pueblo y Josefina intervienen otros factores difíciles de explicar. Josefina es de la opinión contraria, cree que ella misma es la que protege al pueblo. Se supone que su canto, ni más ni menos, nos salva cuando hay crisis políticas o económicas, y que cuando no logra apartar de nosotros la desgracia, nos da la fuerza necesaria para soportarla. Entonces, acá ya queda instalado un poco esto de, bueno, quien tiene la fuerza es el pueblo, pero y ahora se empieza a contraponer con lo que cree Josefina. Y fíjense las palabras, no sé cómo estar en alemán, pero en la traducción es, cree que ella misma es la que protege, o sea, no es así, eso es lo que ella cree. O se empieza como a, digo, las palabras que se usan no son casuales. Se supone que su canto nos salva cuando hay crisis, entonces ahí ya también está la duda de, bueno, no es tan así. Y después dice, cierto, no nos salva ni nos da fuerzas. Es fácil asumir el papel de salvador de este pueblo habituado a los padecimientos. Y después dice, sí, es muy fácil, digo, asumir el papel de salvador de este pueblo cuando el peligro ha pasado, de un pueblo que una y otra vez se ha logrado salvar a sí mismo, aun a costa de sacrificios que hubiesen hecho palidecer a cualquier historiador. Y el paréntesis hermoso que continúa es de esas grandilocuencias de Kafka, ¿no? Nuestro pueblo descuida por completo la investigación histórica. Eh, pero sí, en este momento ya el cuento se va anclando cada vez más, ¿no? En un tamiz o en un territorio con cierta politicidad eh, que, que nos dan cuenta de la densidad del cuento y de por qué era tan peligroso y lo sigue siendo en algún punto. Sí, reafirma esto de el pueblo es el que se ha logrado salvar a sí mismo. No es ni el canto de Josefina ni el canto de otro que haya venido o que pueda venir después, porque a fin de cuentas es el pueblo. Es la lucha colectiva. Claro. Y acá, bueno, dice, más que de un concierto de Josefina, se trata de una reunión popular, ¿no? De vuelta aparece esta idea eh, de que lo que genera o esas ganas de estar viendo a Josefina en realidad es estar con el otro, ¿no? Eh, esa reunión que se genera en ese momento en particular. Pero sin embargo dice, hay algo de ese silbido, no se puede negar, que penetra inevitablemente en nosotros. O sea, es un pueblo que se salva a sí mismo, que eh, puede elegir qué hacer con Josefina si quiere, pero igual está eso, ¿no? De la dependencia por momentos. Y la Que me- atracción, ¿Cómo? hay una atracción, hay algo de un deseo también. Sí. Después, bueno, acá ya aparece toda el debate, ¿no? De los
derechos humanos o de las infancias que habíamos mencionado y que, bueno, como ya lo charlamos, podemos avanzar un poquito, a ver si... Y acá dice, el silbido es la lengua de nuestro pueblo. Hay algunos que silban durante toda su vida y no lo saben, pero aquí el silbar ha quedado libre de todas las ataduras de la vida cotidiana y también nos libera a nosotros un rato. Jamás renunciaríamos a él. Pero de aquí a la afirmación de Josefina de que ella nos da en tiempos semejantes nuevas fuerzas, etcétera, hay un gran trecho. Entonces, de vuelta se le pone un freno a Josefina. Es interesante cuando vamos tomando solo estas citas, cómo se ve, ¿no? Ese tire y afloje entre Josefina y el pueblo. Porque cuando uno lo lee, como es lenta la lectura y todo el proceso, por ahí se pierde, pero es un vaivén constante. Y esto también, me, cuando lo leí dije, wow, viene desde hace rato. Dice, eh, cuando esas reuniones son disueltas por la inesperada aparición del enemigo y muchos de los nuestros dejan allí la vida, Josefina, la culpable de todo, sí, la que tal vez ha atraído al enemigo con sus silbidos, siempre ocupa el lugar más seguro y desaparece la primera, protegida por sus correligionarios en silencio y lo más rápido que puede. Eh, a mí me reimpactó esta parte del cuento. Quizás no, porque no, obviamente lo leí hace bastante tiempo, después lo volví a leer eh, y claro, Josefina, sí, yo los salvo, yo soy la que les da fuerza, qué sé yo, pero en el momento de los problemas y que ella es gran responsable de eso, porque los atrae, de repente es la primera que se salva. Y eso, bueno, lo podemos pensar con, no sé, con la historia de la política misma, ¿no? Así Sí, es. pensaba recién en cuán válido es esto para pensar, por ejemplo, el nazismo, pero pensando en la idea de conectar y establecer puentes, a mí esto me remontó directamente a la Guerra de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Como un evento que es muy trabajado por Victoria Torres, hoy que la nombramos, la profe de Colonia, em, que justamente tiene esta dimensión, ¿no? En la que hay un conflicto que no existía de tal forma, fue generado por determinados actores y que condenaron a la muerte a cientos de personas que poco tenían que ver con ello y quienes fueron responsables rápidamente encontraron su vía de escape. Uy, me encantó esa relación, ¿eh? Así se vuelve muy clarito. Gracias, Suji. Sí, yo lo pensé recién porque cuando lo leí, solamente lo leí en clave alemán, ¿no? Tipo, encontrar la Claro. relación con el nazismo y hoy lo traje como en otro contexto y dije, claro, tiene mucho sentido Kafka también. A mí me gusta de justamente ahí, justo al principio de la próxima página, la primera frase completa. De esto se podría deducir que Josefina prácticamente se encuentra fuera de la ley, que puede hacer lo que quiere, aun cuando ponga en peligro a la colectividad y que todo se le perdonará. Es muy Sí, fuerte también. eso Mm. también lo voy a marcar, porque tiene mucha relación con lo que viene después, ¿no? Esto y con lo que venía antes también, esta idea que tiene Josefina desde su pedestal y esa idea que se armó ella misma de que lo puede todo, que todos la aman, entonces ella puede hacer lo que quiera, y no, ¿no? Acá después lo que marqué en azul, eh, es cuando de repente Josefina dice, bueno, no, yo quiero trabajar menos, ¿no? Así estoy mejor para el canto y qué sé yo.
Y ella piensa que se lo van a conceder porque ella cree que está más allá de todo y fuera de la ley. Y ahí es cuando hay de vuelta un freno, ¿no? De parte del pueblo, que es con lo que termina un poco el cuento. Porque dice, este desprecio de las dificultades no le impide emplear los medios más indignos. Su derecho está fuera de toda duda. ¿Qué importa, por tanto, cómo lo consiga? Ya que en este mundo, como ella se lo representa, los medios dignos son precisamente los que fracasan. Porque ella empieza a mentir, ¿no? Para que le concedan esto de no trabajar, dice, ay, no, que me desmayo, que me duele esto, lo otro. Pero si uno lee esta oración sola, o estas dos oraciones creo que son solas, es muy fuerte lo que dice, ¿no? De que con tal de conseguir lo que quiere, esta figura líder, eh, usa los medios que sean necesarios, porque los medios dignos son los que fracasan. Entonces ahí si uno lo lee en clave de memoria, dice, wow, lo relacionamos con el holocausto, con la dictadura, pero también con políticos eh, que quieren imponer ciertas medidas y lo van a hacer como sea, ¿no? Eso va más allá de determinado periodo histórico. Entonces Josefina empieza a amenazar, ¿no? Eh, con que se va a ir, con que va a cantar menos. Y acá dice, pues bien, el pueblo no hace caso de todas estas aclaraciones, decisiones y de los cambios de opinión, del mismo modo en que un adulto no hace caso a la palabrería de un niño. Le escucha benevolente, pero inalcanzable. Entonces de repente se la asocia a Josefina con un niño, ¿no? Con un niño que está encaprichado y bueno, es así, sí, pero no le dan pelota al final. Y ahí el pueblo es el que de nuevo tiene todo el poder, digamos. De que por más berrinche que haga Josefina y por más medios que intente utilizar para lograr su cometido, el pueblo dice, hasta acá. Le dice Josefina, hasta acá llegaste. Y bueno, después, un poco literalmente. Em, Y después dice, de repente, así fue la última vez, pero la novedad es que desapareció en un momento en que se la esperaba para cantar. Entonces, Josefina desaparece finalmente. Y el cuento cierra de esta manera. Tal vez no le echemos mucho de menos. Josefina, sin embargo, liberada de las miserias terrenales, reservadas en su opinión para los elegidos, se perderá alegre en la incontable multitud de héroes de nuestro pueblo. Y pronto, ya que no nos ocupamos de nuestra historia, ahí lo vuelven a decir, ya sin paréntesis, quedará olvidada en un proceso liberador como todos sus hermanos. Entonces, y este cierre a mí me fascina, ¿no? Es como termina de decir, bueno, que una persona, y acá ya más allá del tipo de líder que sea, termina diciendo eso, como bueno, un político, un dirigente, es eso, es durante el tiempo que el pueblo así lo quiera. Después pasa. Y el pueblo es el que permanece, ¿no? A mí me gusta en esto, te doy toda la razón, pero también lo que me gusta mucho de este final es que la tenían tan ya ahora no puedo pensar más. Eh, la tenían tan alto a Josefina como una persona bueno, un ratón tan especial que, bueno, tenía habilidades que ella pensaba que tenía y que salvaba al resto. Y al fin y al cabo es una de muchas, como que terminó siendo una parte también de una multitud y que se olvida entre medio, como es la sociedad misma del narrador.
Josefina después termina siendo otra sociedad a donde también se la va a olvidar en un determinado tiempo y también da como un poco de esperanza, como decís vos. Es por un tiempo y hasta que el pueblo se harte y se ponga a joder bien y constante para que se vaya. Así que sí, el final me encantó después. Muy bueno. Y a mí algo que me hace pensar el final de este cuento es que las cosas pasan, la sociedad cambia y después medio que Josefina no paga ningún tipo de consecuencia por todas sus acciones, ¿no? Hay algo de cierta conciencia eh, de los hechos, del transcurso de los hechos, que también Kafka nos las pone sobre la mesa, ¿no? En el sentido de que cómo nos incomoda a los lectores por la responsabilidad que nos atribuye, y es algo que podemos constatar en la historia de la humanidad, tal vez, ¿no? De, de eventos que ocurrieron y que no tuvieron luego el, la, sí, el procesamiento que le correspondía. Em, este cuento de Kafka es fabuloso, a mí me gusta mucho. Em, espero que les haya gustado. Si Re, quieren, re, re, re. podemos ver muy por arribita la idea general del cuento de Elsa Bornemann, que es un cuento muy cortito que pueden leer sin ningún problema, y les damos unas pautas importantísimas para la próxima clase. Clase no, encuentro. ¿Conocen el cuento Un elefante ocupa mucho espacio? No sé si lo leyeron. Lo leí la semana pasada, no. No lo leí la semana pasada, pero la verdad no me acuerdo, como para decir algo. Es un cuento muy cortito, así que lo pueden leer en un ratito, en una sentadita de 5 minutos, si quieren, y que sin embargo tiene una potencia que claro, es inadmisible en el contexto de la dictadura que esto pueda ser leído por las infancias, ¿no? Elsa Bornemann es una maestra, ella nació en el 52, si mal no recuerdo, y falleció hace poquito, en el 2013, hace 10 años. Eh, que es una maestra que luego hizo profesorados y dio clases en otros niveles, pero ella es una maestra normal, eh, da clases en- para niños, ¿no? Entonces conoce mucho el entorno de la literatura juvenil y comienza a escribir eh, para este periodo. Y tiene muchos libros de infantiles y juveniles muy lindos en los que tematiza problemáticas muy urgentes para trabajarlas en las infancias, pero en este caso eh, recurre una vez más la literatura a la figura del animal para pensar conflictos eh, de la sociedad toda, ¿no? Así que es una recomendación que lo lean porque es muy sencillo y sin embargo es muy potente. El cuento ella lo escribe en el 75, o lo publica, mejor dicho, en el 75, eh, y comienza con esta afirmación, ¿no? Es sabido, todos saben que un elefante ocupa mucho espacio, pero Víctor, que es el protagonista, lo hace en otros aspectos también, ¿no? Que es un protagonista elefante. Hay unas preguntas que dejamos también como disparadoras para que las, las consideren al momento de leer, en este sentido de animarse a pensar en elefante, que es una idea que aparece así tal cual eh, presentada en el cuento, que es animarse a tomar la situación por las astas, como el toro por las astas, en una metáfora que viene a tono con la idea de los animales, ¿no? Aunque sea especista también. Porque presenta un conflicto entre opresores y oprimidos. ¿Y qué es lo que hacen los oprimidos, ¿no?
para liberarse de esa situación. Y muy en sintonía con esto que hablábamos de que uno tiene agencia dentro de un conjunto de personas, sea la sociedad, sea el zoológico, como en este caso, eh, y qué puede hacer uno desde ahí, y de la lucha colectiva, ¿no? Sí, en este aspecto Víctor ocupa mucho espacio, no solamente porque es un elefante, sino porque es un elefante que ha tomado una decisión, ¿no? Y que la ha socializado y que moviliza de forma colectiva un cambio. Así que bueno, eso es como para que puedan eh, pensar, realmente son 2 páginas que tiene el texto, así que lo pueden leer sin mucha preocupación. Pero bueno, fue un cuento que fue claramente censurado junto con la obra publicada de Elsa Bornemann para esta fecha, eh, y que es un texto de literatura infantil. Es decir, que no es solamente el mundo de las ideas adultocéntricas las que pueden ser problemáticas para un poder totalitario, sino todo aquello que construye lo sensible, que ordena lo sensible, en las palabras con las que hoy habíamos comenzado, eh, son amenazantes cuando instan a los sujetos a tomar parte de su lugar en la sociedad. Pero bueno, eso para que lo puedan pensar, no queremos extendernos mucho por fuera del margen horario. Hoy es el Día Nacional de la Identidad y también es el cumpleaños de Estela de Sí. Carlotto. Es a- algo que se me acaba de acordar. Y me acabo de acordar porque les iba a, a contar que vamos a tener un conversatorio con Julián Axat. Lo invitamos, ya le escribimos con Pau, nos dijo que sí, así que ya está reconfirmado. Solamente hay que armar la difusión, pero bueno, el 5 de noviembre tendremos esta, esta invitación que es a conversar con este poeta, que es abogado, defensor de menores, es un militante muy activo en todos los planos, pero además es miembro de Hijos La Plata. Sus padres fueron desaparecidos cuando él era bebé, ya viviendo él con sus abuelos, ¿no? Él no fue apropiado por la dictadura, pero sí sus padres fueron desaparecidos en el año que comienza el proceso. Y desde muy joven él es consciente de esos aspectos. De hecho, él estudia abogacía para poder participar de los diferentes juicios que en los 90 se estaban impulsando cuando él es jovencito. eh, y tiene además la idea de hacer justicia poética desde la poesía y trabaja no solamente con su propia trayectoria biográfica en relación a la dictadura militar, sino también con todos todas las injusticias que han ocurrido desde la dictadura a esta parte. Y es muy interesante su obra. Les dejamos en el Drive de materiales compartidos una carpeta que se llama Noveno Encuentro, donde van a encontrar la primera selección de poemas de Julián Axat. Queríamos pedirles, si no es mucho solicitar, que se lean algunos para la próxima y que piensen en lecturas para para esos poemas. Si quieren, pueden después chusmear el archivo y no sé, avisar en el grupo qué grupo de poemas, si van a elegir uno o dos, poner los títulos, van a leer y pensar eso, en preguntas que les genera la lectura. No hace falta que los analicen, que encuentren figuras retóricas de algún tipo, sino que, bueno, se sienten un ratito y piensen en relación a qué se les desprende de eso. ¿Les parece Sí, bien? no pensándolo como una exposición o algo así, sino simplemente como quizás la selección es amplia y uno no tiene tiempo para leer todo, que digan, bueno,
voy a leer estos y voy a ver qué inquietudes me surgen, qué conexiones encuentro acá, como eso, nada más, como para poder charlar de todos y después entre todas las que estemos podamos ir eh, recuperando cuestiones sobre los poemas. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? ¿Sí? Joya. Lo hacemos también porque como vamos justamente a tener la posibilidad de hablar con él y de charlar sobre su obra en general y sobre sus diferentes actividades, conocerlo un poquito más está bueno, ¿no? Así que ya se los dejamos presentado para que la próxima podamos dedicarle un buen tiempo a la lectura y también bueno, nosotras a presentar los diferentes proyectos que fue llevando adelante Julián Axat como poeta militante y que bueno, podamos ir pensando en conjunto qué queremos hablar con él, ¿no? Muy bien. Buenísimo. Bueno, Bueno, genial. entonces, ahora sí, cerramos entonces hasta la próxima, ya para ver con todos los poemas y la poética de AXA. Buenísimo, que tengan una linda semana. Igualmente. Gracias, Igual, igualmente. Chao, nos chicas. vemos. Gracias por sumarse.